toda retaliación del maligno, Señor, en la vida de todos los que nos reunimos en oración, en intercesión, los unos por los otros. Gracias, Pastor, por estar dispuesto a reunirse de nuevo con este grupo y este pequeño grupo que sabemos que Dios nos ha edificado a través de estas reuniones con su presencia, con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ha usado a cada servidor para darnos esa bendición. Le damos gracias, Pastor, por estar acá. Y bueno, sabemos que también tiene unos compromisos y por eso vamos a recibir a Máximo hasta donde usted tenga el tiempo, y aquí estamos dispuestos. Muchas gracias a Rosarit y un saludo muy especial e igualmente gracias a todos los que están aquí esta mañana reunidos alrededor de esta red. Como ustedes pueden ver acá atrás de mí, estamos reunidos alrededor de la cruz y es el Espíritu Santo quien nos reúne y nos constriñe alrededor de la cruz de Cristo, dándole gracias y aprendiendo de su palabra, porque en el gran misterio de la salvación Dios se reveló en Cristo como cumplimiento de la palabra que había dado a los profetas del Antiguo Testamento. No podemos olvidar la centralidad de la palabra escrita en nuestra fe. Es aquello que el Señor dio por medio de su Espíritu Santo a los profetas para señalar a la obra de Cristo y para saber que cuando Cristo se hizo carne, nosotros estuviéramos totalmente confiados que Él es el cumplimiento de todas esas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento para el alivio, el consuelo de nuestras almas. Porque sabemos que en este mundo somos abatidos por el enemigo de nuestra paz, pero nosotros encontramos refugio, bendición, gozo en la obra de Jesucristo, que Él rompió toda cadena, todo poder del enemigo sobre nosotros. Allí en la cruz Él tomó nuestros pecados, se convirtió en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, tomó no solamente nuestros pecados, sino nuestra misma naturaleza pecaminosa. Allí en la cruz dice la Escritura que Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos entonces justicia de Dios en Él. ¡Qué gran misterio! Pero al despojarnos de nuestro pecado, quedamos limpios, quedamos puros, y ante Dios Él nos presenta su justicia, nos reviste con su justicia, y así en la resurrección Él nos presentó ante Dios totalmente justificado. Piensa en eso esta mañana, que al haber puesto tu fe en Jesucristo, Dios te recibe revestido con la perfección, la pureza, el amor, la justicia de Cristo. No nos ve a nosotros débiles, defectuosos, tal vez acusados por nuestra propia conciencia. Nos ve con esa conciencia pura, limpia, perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, humillados por tanta gracia y tanta misericordia, bajamos nuestro rostro y decimos: alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Así que esta mañana, como yo
lo hacía anteriormente, quisiera ir a la palabra a compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor, para poder verlo todo aquí nosotros ver la escritura en la pantalla. Hoy quisiera comenzar una serie de estudios, de meditaciones sobre los 10 mandamientos, que poco hablamos de los 10 mandamientos. ¿Qué significan para nosotros? Estas palabras que el Señor dio a Israel y de allí a toda la humanidad por medio de su siervo Moisés. Fue algo magnífico, espectacular lo que sucedió en aquel monte de Sinaí, que estaba ardiendo en fuego, en llamaradas con la presencia de Dios. Y Dios llamó a Moisés en medio de ese fuego, y Moisés fue protegido y entró a la presencia misteriosa de Dios, rodeado con todo su esplendor allí en ese monte, humeante, glorioso. Y allí él recibió las 2 tablas de la ley, algo muy especial, un instrumento muy especial para llegar al corazón de los hombres con el Evangelio de Cristo. Así que tal vez muy poco nosotros meditamos sobre estos 10 mandamientos, esta experiencia, y todo es tan profundo, tan amplio, que va a necesitar varias presentaciones, varias meditaciones para poder tener bien en mente y pegado al corazón estos 10 mandamientos. Lo que yo voy a hacer seguidamente es presentarlos a la luz de Cristo, el Cristo resucitado. Y algunos de ustedes seguramente me han escuchado hablar de esto anteriormente. Cómo Jesús interpretó todo el Antiguo Testamento. En muy pocas palabras, le dio la clave a los discípulos de cómo interpretar todo lo que hay en la Escritura, porque en el tiempo de Jesús, por supuesto, no existía el Nuevo Testamento. No existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se estaba escribiendo en los corazones de los discípulos, pero no se había escrito. Posteriormente, en los primeros años de la época cristiana, fue cuando el Espíritu Santo puso en los corazones de los apóstoles escribir el recuento, el relato de sus palabras, de sus promesas. Y debemos recordar que toda esta palabra fue dada a hombres imperfectos, defectuosos, pero a pesar de sus imperfecciones, en el Nuevo Testamento reluce la perfección de Cristo. El lugar donde el Señor Jesús da una interpretación bien clara del significado de la ley, de los 10 mandamientos, de todo lo que a nosotros nos parece tan complicado que hay en el Antiguo Testamento, es aquí en Lucas 24, donde se relata su resurrección. Y nosotros estamos viendo ahora el relato de cuando Jesús se acerca a 2 de sus discípulos que iban en el camino a Emaús. Estos no eran
no estaban entre los 12 apóstoles, eran 2 discípulos más, muy privilegiados, porque son los primeros discípulos después de María y las mujeres, a quienes él se les presentó en el huerto. Son los primeros que reciben palabra del Señor Jesús. Ellos van tristes y cabizbajos porque ellos piensan que todo su anhelo, todas sus expectativas de Jesús como el Mesías terminaron con ese cruel acto que ellos vieron en la cruz, donde vieron a su querido Jesús, a su Maestro, que les había enseñado de la misericordia de Dios hacia el pobre, hacia el caído, hacia el ultrajado, hacia el que no tenía esperanzas. Les había enseñado de todo eso y ahora lo vieron muerto, lo vieron sepultado. Y él se acerca a ellos solapadamente y comienza a explicarles la Escritura. No se descubre primeramente a ellos, sino que solapadamente, encubiertamente, él está allí como un forastero, alguien que no conoce lo que ha pasado. Pero él les dice a estos 2 discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren lo que se está diciendo aquí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En primera instancia, él no les dice que son insensatos y tardos de corazón para obedecer todo lo que los profetas han dicho. Lo que él les dice es que ellos no han obedecido el mandato de los profetas para creer en la obra del Mesías. Ahora les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así que lo primero que nosotros tenemos que saber de los 10 mandamientos en particular es que ellos hablan de Cristo en primer lugar. Si vamos a tener un estudio sobre los 10 mandamientos, debemos entender que esos mandamientos nos hablan en primer lugar de Cristo, de quién era Él, de su sacrificio, de su obra redentora. Y eso lo vamos a ver nosotros paso a paso a lo largo de nuestros siguientes estudios. Y dice que así llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo que iba más adelante. Cuánto me hubiera gustado haber estado allí escuchando esa interpretación de Cristo, de las Escrituras. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo Cristo interpretaba las Escrituras. Ahora ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Qué bonito esa escena, en esa casita, seguramente allí en las afueras de la ciudad.
Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Esto fue exactamente lo que Cristo había hecho en el aposento alto. Había tomado el pan, lo había bendecido y lo había repartido a los discípulos. Y cuando él hizo lo mismo en la casa de esos dos discípulos, ellos inmediatamente lo reconocieron. Quiero tomar el tiempo en este momento para decir que cada vez que nosotros partimos el pan en nuestra casa, en estas ocasiones que parecen tan normales, tan naturales, tan comunes, pues lo hacemos algunos hasta más de 3 veces al día. Pero cada vez que nosotros tomamos el pan, sea la arepa o sea el pan, o sea lo que sea, cuando nosotros partimos el pan, Cristo está presente, bendiciendo nuestra mesa, bendiciendo nuestros cuerpos con su cuerpo quebrantado y luego glorificado y resucitado por nosotros. Él mismo es quien nos da el pan en nuestra mesa. Alabado sea el Señor. Recordemos esto. Cuando nosotros nos sentemos a comer, que demos gracias, porque nuestro pan, nuestra mesa, nuestro cuerpo ha sido bendecido por el cuerpo resucitado de Cristo. Y se sienta a comer con nosotros. Vamos a reconocerlo como los discípulos lo reconocieron allí. Y él desapareció de su vista. Claro está, él desapareció de su vista. Pero quedaron con el pan. Para que nosotros hoy, en nuestra mesa, sepamos que ese pan que comemos no es cualquier pan, sino es el pan que Él nos ha dado. Aunque no lo tengamos a la vista, tenemos el pan. Y eso es aún más, es una realidad mayor cuando nosotros participamos de los sacramentos. De esos elementos, el pan y el vino en nuestra iglesia, que se nos da a comer del pan y a beber del vino. Ese es un momento glorioso, muy especial. Y aunque no lo tenemos físicamente a la vista, tenemos el pan. Tenemos el vino, tenemos esas pruebas de que nuestros pecados han sido perdonados porque su cuerpo fue quebrantado y su sangre fue derramada para nuestra salvación. A nosotros tenemos muchas preocupaciones, muchas cosas en nuestra cabeza en este mundo tan complicado. Pero nuestra paz se descomplica cuando nosotros tenemos su pan y el vino, tenemos su cuerpo quebrantado por nosotros y tenemos su sangre derramada por nosotros, sabiendo que ese cuerpo y esa sangre fue resucitado para dar el anuncio que nosotros hemos sido perdonados por Él. Así que tenemos esa prueba. Por medio de esta experiencia que sucedió allí
en la mesa de estos dos discípulos que fue escrita en la palabra. Cristo desapareció de la vista de ellos, pero ellos quedaron con el pan. Aferrémonos a ese pan. Qué precioso es ese momento cuando nosotros participamos del pan y del vino. En ese momento que nosotros recibimos esos sacramentos, nos unimos a los discípulos en aquella casita con la presencia del Señor. Ahora, ellos se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Eso es precioso. Cuando nosotros vemos a Cristo en las Escrituras como el cumplimiento de las Escrituras, nuestro corazón arde de gozo. Y esa es una prueba de que se está predicando a Cristo. Muchas veces cuando se dice que se predica la palabra, el corazón tiembla de miedo. Cuando se predica la palabra sin predicar a Cristo, entonces el corazón tiembla de miedo porque estamos conscientes que no estamos obedeciendo con todas las demandas que Dios pone ante nosotros. Pero hoy lo que Dios pone ante nosotros es el cuerpo resucitado de Cristo, para el consuelo de nuestros corazones, para el fortalecimiento de nuestra fe. Claro está, para el incrédulo hay que poner los 10 mandamientos, hay que poner todas las demandas de la ley para que ellos tiemblen y busquen alivio y se refugien en el cuerpo resucitado de Cristo. En este mismo capítulo de Lucas 24, la escena se repite con los 12 discípulos. Porque allí, cuando él entra al aposento alto sin que le abran la puerta, él se hace presente ante ellos. Y ellos no lo pueden creer. Y él les dice: miren, aquí están mis manos y mis pies. Y ellos ven las cicatrices, las llagas en sus manos y en sus pies. Y dice la palabra que como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: tienen aquí algo de comer. Cuando nos falte gozo en la vida, cuando estemos bajo esas nubes de la depre, hay que mirar las manos y los pies de Cristo, porque allí nosotros vemos el recordatorio de su amor por nosotros, que dio su vida por nosotros. No busquemos el gozo en nuestro corazón. No forcemos la experiencia del gozo, porque será un gozo artificial. Hay que mirar las manos y los pies de Cristo. Y nos gozaremos porque ahí está la prueba de que fuimos amados por el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y allí en esas manos está escrito nuestro nombre.
le dieron un pedazo de pescado asado. Y allí alrededor de ese pedazo de pescado asado, dio la enseñanza más clara de cómo interpretar los 10 mandamientos, cómo interpretar todo lo que hay en las Escrituras. Y él les dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes. Así que ahora él interpreta sus propias palabras. Les dice, era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí. Pónganle un círculo a la palabra mí. Y ese mí no soy yo ni eres tú. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tiene que ver en primer lugar con Él. Con sus manos, con sus pies, con su costado, con su sacrificio, con su resurrección. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les interpretó las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Estas dos cosas van juntas. Cuando ustedes me escuchan hablar del sacrificio de Cristo, yo no dejo a Cristo en la tumba. Yo estoy hablando también del Cristo resucitado. Ese milagro de que un muerto resucite, se levante de los muertos. La garantía de nuestra vida eterna. La garantía de la vida de aquellos que se han ido antes de nosotros está allí en la resurrección de Cristo. Y dice, y que en su nombre, en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Moisés, no es en el nombre de los profetas, sino es en su nombre de Salvador, se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados. ¿Cuántas veces escuchamos que se nos llama al arrepentimiento, pero no en el nombre de Jesús? Entonces en vano tratamos de arrepentirnos de nuestros pecados porque no se nos llama a arrepentirnos en el nombre de aquel que quebranta nuestro corazón con su vida, su muerte, su resurrección a nuestro favor. Es un llamado en vano, es un llamado más bien que nos hace rebelde porque nosotros entonces tratamos de arrepentirnos y no podemos y crece nuestra incredulidad. Pero Jesús llama al arrepentimiento, es en su nombre, alabado sea el Señor. Y la remisión de pecados en su nombre. Así que tampoco podemos tener remisión de pecados en nuestras obras, en nuestras penitencias, en esos latigazos mentales que a veces nosotros nos damos. No, en eso no hay remisión de pecados. Es en su nombre, en lo que Él hizo por nosotros. Alabado sea el Señor por su gracia. Y les dice, ustedes serán revestidos de poder de lo alto para predicar estas cosas y para que estas cosas queden grabadas en vuestros corazones. Así que al comenzar esta serie,
de estudios sobre los 10 mandamientos, yo quería dar esta introducción fundamentada en la obra de Cristo, porque tenemos que ver esas preciosas promesas de los 10 mandamientos, tenemos que verlas a la luz de mandamientos cumplidos en la persona de Cristo a nuestro favor. Así que, mis queridos hermanos y hermanas reunidos aquí esta mañana, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.